Quintero, Rodríguez, Juan López, habla Daniela Popayán, listo. Laura Márquez, Carlos Carvajal, Carlos Carvajal, John Piragauta, sí. Juan Esteban Miranda Castro, sí. Laura Camargo, listo. Muchachos, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la guía de semana 8, última guía del segundo periodo. Igualmente hago el llamado para los muchachos que todavía están debiendo actividades que por favor en el menor tiempo posible se pongan al día. Ya tengo prácticamente las calificaciones totales hasta la semana 6. Me falta solamente calificar semana 7, la semana pasada, y semana 8, que es la semana presente. Entonces, en la semana entrante ya tendría calificaciones totales. Entonces, en el transcurso de esta semana, a finales enviaré un consolidado de los muchachos que están debiendo actividades para que por favor se pongan al día. Obviamente, al presentarlas en tiempo después, no se va a calificar sobre 5, pero igualmente se calificará sobre 3.5, sobre 3.3. Pues esto garantiza la equidad y la justicia de aquellas personas, de aquellos muchachos que se esforzaron por entregar a tiempo lo que tenían que entregar. Cristian Pérez, sí. Ok. Pardo. Sí, muchachos, entonces es para recordarles eso. Como les repito, son 5 minutos de ingreso. Martínez Pinto. Sí. Entonces, les recuerdo, muchachos, entonces los chicos que están debiendo actividades, por favor, lo más pronto posible, ponerse al día con esas actividades. El objetivo es que no les vaya a quedar un 0 por ahí, que les vaya a afectar la nota o que en algún momento dado pueda generar quizás la pérdida de la asignatura por falta de actividades. No es difícil, muchachos, solo es presentar las actividades. Las evaluaciones, pues como se dan cuenta, las estoy haciendo apenas de 10 puntos. Cada vez las hacemos más cortas, buscando que la mayoría se integre, que presente esa actividad. Y pues igualmente tienen todos los recursos para presentarla, lo que necesiten ahí, su cuaderno, las grabaciones, las guías, todo tienen para presentar esas evaluaciones. Entonces, esta semana, esta evaluación la vamos a hacer el día mañana o pasado. Yo creo que la haremos mañana. Se les envía también 10 punticos. Se les da tiempo suficiente. La vez pasada creo que dejé como 4 horas para que presentaran eso. Recuerdo a los muchachos que entrar con su cuenta de correo, entrar con su nombre y apellido a presentar la evaluación, porque al revisar la lista de los formularios de las evaluaciones encuentro 2 veces el nombre del estudiante, encuentro pues de pronto nombres de personas que no pertenecen al grupo porque a lo mejor ingresan con el celular del papá y se les olvida cambiar el número de cuenta. Entonces, o se les olvida varias cositas como esas. También encuentro que el nombre del estudiante es de otro grupo. Bueno, entonces todas esas cositas que desde luego a veces se presenta porque a veces el estudiante confunde cosas. Hay veces no es su culpa, como pasa con el Classroom, que va a subir el trabajo y lo deja en la bandeja de entrada, no le coloca enviar. A muchos les ha pasado. Entonces, bueno, todas esas cositas se les tiene en cuenta, pero por favor, entonces, el mayor, el mayor favor que les pido en este momento es ponerse al día con sus actividades. Ahí en el Classroom nuevo borrado están las guías de las actividades que están pendientes, las pueden bajar, están por semanas, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, hasta la semana 8. Cada semana es una actividad. Las evaluaciones están desde
la semana 1 también y están hasta la semana 7, debido a que pues esta semana se acaba, la semana entrante no haríamos evaluación del tema de reactivo límite, que es el tema que estamos nosotros trabajando esta semana. Y veremos de entonces si se hace en el tercer periodo. Entonces, muchachos, les doy la bienvenida para esta clase. Ojalá les saquemos mucho provecho. También les hago una invitación a que en esta educación remota, como la hemos estado manejando, tratemos de sacarle el mayor provecho posible a las clases y a las actividades. Evitemos inconvenientes, muchachos, como el daño de las clases, porque esta situación es un poco difícil, y esperemos a ver qué nos depara el gobierno y el futuro en esta situación. Bueno, ya pasaron 5 minuticos en virtud de tratar, bueno, Sendales alcanzó. En virtud del tiempo, muchachos, entonces vamos a empezar ya, mientras se une Sendales ya, ¿ok? Entonces, ya los chicos me informan si hay alguien por ahí en especial para ingresar. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla, hacemos algunos ajustes de control acá. Cuéntenme, muchachos, ¿están viendo bien la pantalla? Sí, señor. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer algunos, recordarles que estamos en la 8ª semana, miren, aquí está, que la fecha de entrega es para este viernes 10 de julio, pero lo estoy dejando hasta el sábado. La verdad, esto hay que tener mucha flexibilidad. No se les olvide, niños, la clave del Classroom, ahí está. La guía es una guía de un tema que es un poquito de análisis y que hay que trabajarle, pero el tema que nosotros vamos a colocar aquí se llama reactivo límite. Es el tema de esta semana. Involucra gran parte de lo que hemos trabajado en semanas anteriores. O sea, lo único que no involucra es lo de la semana pasada, que es rendimiento y pureza de reactivos. Pero en este sí pero las anteriores semanas sí se involucran los conceptos de balanceo de una ecuación, de cálculos mol a mol, de cálculos gramo a gramo, etc. El nombre no lo dice. ¿Qué significa reactivo límite? Pues significa el reactivo que se acaba y no deja que la reacción siga ocurriendo. Vamos a mirar varios ejemplitos. En el experimento que se les colocó que hicieran, de pronto que colocaran una tina con agua y colocaran una cáscara de naranja encima un fósforo, lo encendieran. Entonces, nosotros si somos bien observadores, vamos a ver varias cositas. Para que ocurra la llama, que es una reacción química, tienen que actuar dos. Uno de ellos es ¿quién? El oxígeno. Y el otro, ¿quién es? El combustible, que es prácticamente la cera del fósforo. Entonces, ahí sigue. Pero cuando se acaba uno de los dos, la reacción finaliza. Si dejamos eso así abierto al ambiente, pues aire hay, y en el aire hay mucho oxígeno. O sea que lo único que se va a acabar es el fósforo. Y ahí tenemos entonces el fósforo se acaba porque el oxígeno sigue en cantidades, siga sobrando, pero el fósforo se termina. Es decir, que el reactivo límite aquí sería el fósforo. Sin embargo, si nosotros, como se dijo en el experimento, tenían la cáscara, tenían el fósforo, lo encendieran y ahora coloquen el vaso. ¿Qué sucede cuando ponen el vaso? Pues limitan la cantidad de aire. Ahora ya no tiene todo el oxígeno como en el caso 1. Se apaga, se apaga. Correcto. Así ya algunos hicieron el experimento. Muy bien. Y realmente, ¿por qué se apaga, muchachos? ¿Por qué se apaga? Porque se acaba ¿quién? El oxígeno. El oxígeno. No tiene oxígeno. Exactamente aquí en esta segunda parte, el reactivo límite es el oxígeno. Porque ya si tú vas a ver y ocurre un fenómeno como vas a ver el siguiente, creo que los que hicieron el experimento, bueno, aquí el fósforo se quemó hasta aquí, o sea que el fósforo siguió en exceso, pero se acabó el oxígeno, pero el agua penetró en el vaso directamente debido a que el oxígeno aquí ocupaba un espacio, se gastó y entonces ahora ese espacio lo va a ocupar el agua. Ya veremos en estados de la materia qué significa la presión atmosférica, que es la que hace fuercita aquí afuera en la parte del agua.
Y cuando no hay oxígeno aquí adentro, entonces pues obviamente va a ser mayor la fuerza externa que la fuerza interna y el agua va a penetrar. Eso es lo que va a suceder. Entonces, en la parte A, el reactivo límite, pues es el fósforo, pero en la parte B, el reactivo límite, pues es el oxígeno, ¿sí ves? Entonces, si te das cuenta, eso es lo que vamos a tratar de analizar con los cálculos. Entonces, si nos dan dos cantidades de reactivos, dos cantidades, porque antes en los anteriores problemas solamente nos daban una y nos pedían otra, ahora nos dan dos cantidades de reactivos y nos piden otra. ¿Cuál de esas dos cantidades de reactivos escogemos? Pues la que se acabe primero, es decir, el que sea reactivo límite. ¿Y cómo hacemos para hacer esos cálculos con reacciones químicas? Pues hay que tener en cuenta algunos criterios. Uno de ellos es exactamente el balanceo de la ecuación, que nos dice cuánto se gasta de cada sustancia y cuánto se produce de las sustancias que sean productos. Entonces, bueno, leer la guía, muchachos. Entonces, aquí venimos a un cálculo muy sencillo, que es con el carbonato de calcio, piedra caliza. La tomo porque es una reacción. Ustedes se han dado cuenta que he tomado esta reacción ejemplo muchas veces. El óxido de calcio, voy al revés. Si yo lo dejo oxidarse al ambiente, la cal viva que le llaman, o el talco, si lo dejo oxidarse al ambiente, se me va a convertir nuevamente en piedra caliza. Pero vamos a imaginar que hacemos un proceso de oxidación rápida en el laboratorio. Bueno, y ahí en el laboratorio, en una prueba piloto, vamos a colocar a reaccionar 2 moles de óxido de calcio, con quien vamos a poder reaccionar con 1 mol de oxígeno. 1 mol de oxígeno. ¿Sí ves? Entonces, el balanceo de la ecuación me dice un calcio, 1 y 2, 3 oxígenos, 3 oxígenos en productos, ¿sí? Entonces, más O2. Bueno, ok. El hecho es que en esta reacción el proceso es 1 a 1. 1 de calcio, 1 de óxido de calcio, necesitará entonces 1 de oxígeno y me producirá 1 de carbonato de calcio. Pero vamos a mirar acá. Nos colocaron 2 mol de óxido de calcio y 1 mol de oxígeno. O sea que uno de estos dos se va a acabar primero. ¿Cuál será el que se acaba primero? Pues el que está en menor cantidad. Luego, lo que quiere decir entonces que el reactivo límite es el que está en menor cantidad de estos dos. Porque como para gastar 1 mol de calcio, gasto 1 mol de oxígeno. Entonces, si quiero gastar 1 mol de oxígeno, gastaré 1 mol de calcio. Y hay 2 moles de calcio. Significa que yo puedo gastar todo el oxígeno, pero todo el óxido de calcio no. Ese me va a quedar en exceso. Si quisiera gastar toda la cantidad que me dieron de óxido de calcio, no puedo, porque apenas tengo 1 mol de oxígeno que me dio el problema. No más. Entonces, simplemente se va consumiendo el oxígeno con el óxido de calcio en forma suficiente hasta que se acabe el oxígeno y gastó la cantidad necesaria de óxido de calcio, se empezó a formar carbonato de calcio, se formó, pero vamos a darnos cuenta que quedó sin gastarse una cantidad de óxido de calcio y todo el oxígeno se gastó, lo cual quiere decir que el reactivo límite entonces es el oxígeno. Como sabemos que el oxígeno fue el que limitó la cantidad de óxido de calcio, entonces nos damos cuenta que 1 mol de oxígeno produce 1 mol de carbonato de calcio. Entonces, ¿cuánto nos dieron de oxígeno? Pues 1 mol. 1 mol de oxígeno produce 1 mol de carbonato de calcio. Entonces, la mol de carbonato de calcio es 1. Se produjo 1 mol de carbonato de calcio. 1 mol de CaCO3. Y listo. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos en cuenta. Y ahí, en la ecuación, en la guía de desarrollo productivo, si te das cuenta, entonces, ahí está completamente explicado para que lo puedas tomar. El ejercicio y lo puedas tener en cuenta. Ahora, hay otro ejercicio, otros 2 ejercicios que ya no son tan sencillos y hay que balancearla. El alcohol etílico, que es el C2H5H. ¿Y en dónde encuentro alcohol etílico? Pues es el alcohol de farmacia, pero que aquí está escrito como C2H6O. Es lo mismo que C2H5H, que está en el internet. Bueno, si lo hago reaccionar con oxígeno, o sea, voy a hacer quemar, coloco alcohol etílico digamos, en un recipiente metálico
o de qué, o de cerámica, está presente el oxígeno, pongo una chispa, empieza a arder el alcohol, y al arder es porque se está transformando en estos dos gases que son dióxido de carbono y agua, y esa llama pues produce bastante calor, muchachos. O sea, ahí des en cuenta que estoy utilizando el lenguaje de la química para expresar un fenómeno tan simple como es la combustión, en este caso del alcohol. Primero que todo, yo tengo que balancear la ecuación. Si son 2 carbones acá, obviamente van a ser 2 carbones allá. Si son 6 hidrógenos acá, aquí tienen que ser 6 en esta parte. Entonces, para que sean 6, queda 3. Para 3 por 2, 6. Ahora los oxígenos. En esta parte tengo 2 por 2, 4 y 3, 7. 7 oxígenos en reactivos. Perdón, en productos. En reactivos tienen que quedarme 7. Ya tengo 1. Me faltarían 6. Entonces acá 3 por 2, 6 y 1, 7. Al balancear la ecuación me doy cuenta que una mol de alcohol consume 3 moles de oxígeno. Pero entonces, dice el problema, me dieron 10 moles de cada uno. 10 en mol de cada uno. ¿Sí ves? Como te dieron 10, entonces tienes que hacer el análisis. Tienes que observar los casos. Primero, que vaya a gastar todo el alcohol etílico, 10. Pero si yo gasto una mol de alcohol etílico, gastaría 3 de oxígeno, o sea, el triple, si te das cuenta. Es decir, que si voy a gastar 10 de alcohol etílico, gastaría 30 de oxígeno y no tengo sino 10. O sea que en la primera opción no hay. Si yo voy a gastar la primera opción, no se puede. O sea, no se puede gastar el gasto de alcohol etílico, el gasto de alcohol, el gasto de alcohol, no puedo gastar todo el alcohol, pero vamos a mirar la segunda opción. Dice, si gasto 3 de oxígeno, gasto apenas 1 de alcohol, o sea que se gasta la tercera parte de oxígeno en alcohol. Es decir, que si yo voy a gastar las 10 mol de oxígeno, gastaría la tercera parte de 10 en alcohol. ¿Cuánto es la tercera parte de 10? Pues 3.3. ¿Y cuánto tengo de alcohol? 10. O sea que yo puedo gastar todas las 10 de oxígeno, gastaría 3.3 de alcohol y me sobrarían 6.7 más o menos. ¿Sí? Porque tengo 10 de alcohol. Es decir, que si yo puedo gastar el oxígeno sí. O sea que el oxígeno es el reactivo límite, porque lo voy a gastar todo, mientras que el alcohol me va a sobrar. Entonces el alcohol no lo puedo gastar todo porque no tengo suficiente oxígeno, pero para gastar todo el oxígeno sí, porque tengo suficiente alcohol. Entonces el oxígeno lo gastaré todo y me sobrará alcohol. El oxígeno es el reactivo límite. Y con esa cantidad que me dieron de oxígeno en moles, pues voy a hallar, en este caso, lo que me esté preguntando. Por ejemplo, si me está preguntando por dióxido de carbono, entonces, pues voy a hallarlo. Entonces, porque la cantidad de dióxido de carbono ya haga producida, pues depende de la cantidad de oxígeno, ya que ahora ese es el reactivo límite. Bueno, entonces, vamos aquí a revisar. Nos dice el dato de inicio son ahora 10 mol de oxígeno, así como hicimos en las semanas pasadas, porque es el reactivo límite. Y vamos de las moles dadas a las moles de la sustancia solicitada. Que me dice 3 de oxígeno, me producen 2 de dióxido de carbono. Entonces, 3 mol de oxígeno. Me producen entonces 2 mol de dióxido de carbono, moles dadas a moles de sustancia solicitada. Y miramos. Entonces, tenemos ahí que sería 10 por 2, 20. 20 dividido entre 3. Entonces nos daría 6.6. Nos da que se van a producir 6.6 mol de dióxido de carbono. A la poner aquí, y va a sobrar alcohol etílico sin gastar también. Si me preguntaran por agua, pues date cuenta que es muy fácil el cálculo para el agua, porque 3 de oxígeno producen 3 de agua. O sea que si voy a gastar 10 de oxígeno, pues se me va a producir también 10 de agua. Entonces se me producirá 10 mol de agua. Lo que te pregunten, en este hice los dos productos, pero lo que te pregunten. Más o menos ese es el trabajo que hay que hacer, muchachos, con estos ejercicios. ¿Cómo es? Nos dieron dos cantidades. Hay que discriminar una. En este caso se discriminó. No se toma en cuenta ya la cantidad que me dieron de alcohol etílico. Tengo que ver cuál de los dos es el que se acaba primero, reactivo límite, y con ese hago los cálculos. El otro se desecha. Y así como lo hice acá,
Con ese hice los cálculos bien si me preguntaron por dióxido de carbono o bien si me preguntaron por agua. En caso dado, como es el problema que viene a continuación, que los datos de inicio de nuestro problema nos los dieron en gramos. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que pasarlos a moles. Revisar cuál de los dos es que es el reactivo límite en moles, límite en moles. Y luego sí calcular el que nos hayan preguntado. Entonces, ahí está la explicación del caso anterior del alcohol etílico. Ahí está en la guía para que ustedes la puedan revisar. Entonces, ahora aquí está el ejemplo 2. El ejemplo 2 es una ecuación que no es visible, muchachos, porque el nitrógeno es invisible y el hidrógeno también. O sea, son gases transparentes y el amoníaco obviamente también. Pero esta reacción está ocurriendo todo el tiempo en nuestra atmósfera porque gracias a esto el amoníaco se fija en el suelo y nuestras plantitas lo absorben para formar las proteínas presentes en plantas de las cuales nosotros y los animales nos nutrimos. Entonces es una reacción muy importante. De aquí el nitrógeno presente en nuestro aire reacciona con el hidrógeno, ese sí no está presente en el aire, pero pues hay veces también está presente, pero en muy pequeñas cantidades. Y se nos produce el amoníaco, sustancia muy importante en la naturaleza. Ya, hay veces esto ocurre en el suelo, las bacterias fijadoras de nitrógeno hacen esto. Bueno, entonces dice, hallar el reactivo límite cuando se pueden reaccionar 5 mol de nitrógeno con 6 mol de hidrógeno. 5 mol de nitrógeno, aquí 5, y 6 mol de hidrógeno, aquí 6, ya sabemos que son moles. Luego balanceamos la ecuación. Bueno, primero se balancea la ecuación, por aquí me salté el paso, sin embargo, pues vamos a balancearla. 2 nitrógenos. Hidrógenos ahora en la derecha hay más, 2 por 3, 6, y aquí en la izquierda en los reactivos, 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Entonces nos quedan iguales nitrógenos y hidrógenos. Date cuenta que una mol de nitrógeno consume el triple en hidrógeno y que el hidrógeno se consume cuando se consume su tercera parte en nitrógeno. Entonces, aquí vamos a evaluar cuál de los dos es el reactivo límite. Ya están en moles. Entonces, si consumo las 5 de nitrógeno, necesitaré el triple en hidrógeno. El triple de 5 es 15 y no hay sino 6. Entonces, no puedo. La primera opción de gastar todo el nitrógeno no me sirve. Vamos a la segunda opción. Si consumo las 3 moles de hidrógeno, necesitaré su tercera parte en nitrógeno. Entonces, si consumo las 6 de hidrógeno, necesitaré su tercera parte. La tercera parte de 6 es dividir 6 entre 3 y eso me da 2. Entonces, si consumo las 6 de hidrógeno, necesitaré 2 de nitrógeno y hay 5, entonces me van a sobrar. Quiere decir que sí puedo gastar todo el hidrógeno y el reactivo límite aquí, RL o reactivo límite, en este caso es el hidrógeno. Con ese hago los cálculos. ¿Qué digo yo? Entonces, partiendo de las 6 mol, me están preguntando por la cantidad de amoníaco. Ahí está la incógnita. Partiendo de las 6 mol de hidrógeno, que son las moles dadas, las voy a convertir en moles solicitadas. Entonces, ¿qué dice aquí? Que 3 mol de hidrógeno, me dice la ecuación, moles dadas. Mire cómo coloco intencionalmente la parte de abajo el hidrógeno con el único objetivo de poderlo cancelar. Entonces, 3 mol de hidrógeno me producen 2 mol de amoníaco. 2 mol de amoníaco. Y listo, muchachos, como ustedes pueden ver, entonces quedaría 6 por 2, 12, dividido entre 3, entonces serían 4 mol de amoníaco. Ten en cuenta cómo no tuve en cuenta ya los datos de nitrógeno, porque ese no es el reactivo límite. 4 mol de amoníaco. Entonces, eso sería, muchachos, el ejercicio. Como ven en el siguiente problema, los datos ya no nos van a dar en moles, es decir, que nos toca pasarlos a moles y luego si hacemos los cálculos de reactivo límite. Entonces vamos a mirar ese problemita a ver cómo es. Y luego le echamos un vistazo a los ejercicios que están de el hacer para esta semana. Bueno, ahí está la explicación, mire las 4 moles que le dieron y aquí está el ejercicio en el cual nos dieron pues gramos. Entonces, si te das cuenta, la ecuación, ahí está. Hidróxido de aluminio reacciona con ácido sulfúrico y nos va a producir sulfato de aluminio. Este es un acontecimiento
que nos describe un suceso de neutralización. El hidróxido de aluminio en suficiente cantidad es capaz de neutralizar el ácido sulfúrico, que es muy fuerte, muy corrosivo, y se convierte en una sal, que es el sulfato de aluminio, que lo que hace es oscurecer, porque el ácido sulfúrico es un poquito oscuro, pero no tanto, es casi transparente, mientras que el hidróxido de aluminio es un sólido. Los mezclas, va a producirse una liberación de calor fuerte, pero vamos a tener ahora mucho más oscura la mezcla, porque ahora es sulfato de aluminio disuelto en agua. Si es que las sustancias se convirtieron en nuevas. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos dicen cuáles son las sustancias, los reactivos. Nos dieron 500 gramos de ácido sulfúrico. Aquí yo coloco el ácido sulfúrico, H2SO4, hidróxido de aluminio, una sustancia que encontramos en las pasticas, en el Pepsamar, en cierta concentración para evitar la hiperacidez, y la producción de la sal, que es el sulfato de aluminio, Al2SO4, más el agua. No me alcanzo a escribir, 4,3 más el agua. Bueno, aquí coloquémosle a un ladito el agua, más H2O. Bueno, muchachos, entonces, listo. Nos dan 500 gramos de ácido sulfúrico, 500. Si es que está en gramos, hay que pasarlo a moles para hallar el reactivo límite. Y de hidróxido de aluminio nos dieron 600 gramos. Estos hay que pasarlos a moles. Si de pronto no nos dan puros aquí, hacemos lo de la semana pasada, lo pasamos a puros y luego si los pasamos a moles. Entonces, primero el balanceo, 2 de aluminio, aquí le pongo el 2, aquí. 3 de azufre, aquí le pongo el 3, un poquito aquí. Y aquí queda 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Entonces 6 y 6, 12. Aquí le pongo el 6. Quedó ahí en el agua. 6. Y ya con eso quedó balanceada la ecuación. Ahora vamos a pasar estas cantidades a moles. Los 500 gramos de ácido sulfúrico. Vamos a pasarlos a moles. Ácido sulfúrico. Diciendo que un mol de ácido sulfúrico de H2SO4, ¿cuánto me pesa? Pues lo que pesa el ácido sulfúrico. Hidrógeno 1 por 2, 2, más 32, más 16 por 4, 64. La suma de todo eso nos da 98 gramos de ácido sulfúrico. Bueno, eso nosotros ya lo sabemos hacer porque son temas de semanas pasadas. En este segundo periodo que se trabajó prácticamente la parte matemática. Entonces 50 dividido entre 98, perdón, 500 dividido entre 98, aquí lo tenemos, nos da 5.1 mol de ácido sulfúrico. Hacemos lo propio con el hidróxido de aluminio, 600 gramos de hidróxido de aluminio, que es el AlOH3, por, entonces, un mol de hidróxido de aluminio. Bueno, ahí me quedó un poquito. ¿Cuánto es que me pesa el mol de hidróxido de aluminio? Pues hacemos los cálculos. Mol de hidróxido de aluminio nos pesa 78 gramos. De hidróxido de aluminio, bueno, ahí nos quedó un poquitico, bueno, hidróxido de aluminio. Bueno, eso. Y se cancela hacer la operación 600 por 1 dividido entre 78 nos dan 7.6. Entonces, aquí ya nos dieron los datos en moles. Pero ahora vamos a revisarlo con respecto a la ecuación. Porque del ácido sulfúrico fueron 5.1 y del hidróxido de aluminio, ahora estamos al comienzo de los ejercicios pasados. Y del hidróxido de aluminio, según la ecuación, AlOH3. ¿Sí? Entonces aquí, según, traemos esa partecita de la ecuación. Aquí. Entonces, el ácido sulfúrico, ¿cuántos fueron? El ácido sulfúrico fueron 5.1 en moles y el hidróxido de aluminio fueron 7.6. Y vamos a hacer el análisis lo más simple. Date cuenta que aquí está muy sencillo porque una mol de ácido sulfúrico consume el doble en hidróxido de aluminio. O sea que si voy a consumir 5.1 necesito el doble en hidróxido de aluminio.
5.1 por 2, pues me da 10.2 y todo eso no lo tengo. Pero al revés sí se puede, porque 2 de hidróxido de aluminio consumirán 1 de ácido sulfúrico, o sea que 7.6 significa que aquí voy a necesitar en ácido sulfúrico la mitad. Pues la mitad es 7.6, entonces nos daría 3.8, o sea que sobrado, que 3.8, y aquí tengo 5.1, puedo gastar y quiere decir que ese es el reactivo límite. Con ese hago los cálculos, muchachos. Entonces yo digo simplemente que 7.6, que el reactivo límite, entonces es el hidróxido de aluminio. Aquí lo puedo colocar que el reactivo límite es este, reactivo límite. Y entonces fácilmente con esa 7.6, que porque el otro ya lo desecho, 7.6 mol de hidróxido de aluminio, voy a calcular el sulfato de aluminio, es este, que es el que me están preguntando. Entonces la 7.6, bueno, aquí para no escribir todo eso, vamos aquí a revisarlo en la misma guía. Borramos aquí. Entonces vamos a revisarlo en la misma guía y va a ser entonces bastante sencillo. Porque es prácticamente hacer lo mismo que hicimos en semanas pasadas, solo que vamos a tomar las del reactivo límite, que en este caso fueron entonces 7.6, como la que estamos usando ahí, de hidróxido de aluminio. Entonces aquí está. Entonces, de 7.6 mol de hidróxido de aluminio, de 50, que ya no tomo la cantidad en gramos, sino tomo ya directamente en moles, porque ya lo tengo en moles. Acuérdense que la primera operación que hacíamos en semanas pasadas era pasarlo de gramos a moles. Aquí ya tenemos en moles, entonces 7.6 mol de hidróxido de aluminio. Entonces, ¿cómo lo paso a... bueno, aquí esa es una manera de calcularlo, muchachos, porque primero, esos son unos métodos que lo revisen para poder calcular el reactivo límite. Si no se quiere hacer el análisis que se hizo ahí, entonces, bueno, ahí lo pueden revisar. Pero entonces acá, con eso hacemos los cálculos. Entonces, ¿qué me dice la ecuación? Los 5.1 mol, bueno, pero es que aquí, los 5.1 mol, el reactivo límite me quedó al contrario. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, no, es que ya vi. Qué pena, muchachos, es que ahí no tomé en cuenta el balanceo 2 y 3. Y no lo tomé en cuenta, entonces me hizo falta esa partecita. Entonces, vamos otra vez. Entonces, teniéndolo en moles, aquí tengo que es 2 de hidróxido de aluminio, si es que me quedó, no tomé en cuenta el balanceo. Qué pena. Y 3 de ácido sulfúrico. Ok. Entonces, de este, el hidróxido de aluminio, entonces eran 7.6. Sí, correcto. Y de este eran entonces 5.1. Aquí cambia un poco el análisis, muchachos, porque es 2 por cada 3. Entonces yo tengo que hacer, primero, si voy a gastar la 7.6, ¿cuánto necesitaré en ácido sulfúrico? Entonces lo paso a moles de ácido sulfúrico. 7.6 moles de hidróxido de aluminio. Yo sé que 2 moles de hidróxido de aluminio me necesitan 3 de ácido sulfúrico y me da 11.4 mol de ácido. Y las comparo con las moles de ácido que tengo, entonces no me es suficiente. Y la opción 2, que es la que voy a revisar acá, entonces, ¿listo? 5.1 los voy a pasar, voy a gastarlas. De ácido sulfúrico, yo sé que 3 mol de ácido sulfúrico me producen 2 mol de hidróxido de aluminio. Y al hacer esa operación, entonces me da 3.3 mol de hidróxido de aluminio. Entonces 3.3 significa que sobrado, puedo gastar todas estas y estas no. Entonces, en este procedimiento es cuando las ecuaciones no son tan sencillas, es 2 por cada 3. El que estaba tomando en el error era 1 por cada 2, lo cual hace muy fácil. Entonces, ya habiendo descubierto que son 5.1 el reactivo límite, con esas, entonces hago los cálculos, como ustedes lo pueden ver acá. Entonces tengo que 3 mol de ácido sulfúrico me produce 1 mol, aquí está 1 mol de sulfato de aluminio y 1 mol de sulfato de aluminio pesa 342. Lo mismo que hacíamos las veces pasadas y se calcula la cantidad en gramos de sulfato de aluminio. Entonces, muchachos, no olviden los pasos. Primero, si nos dan en gramos, ¿qué hacemos? Inicialmente lo pasamos a moles. Después de eso, ¿qué hacemos? Calculamos cuál de los dos es el reactivo límite. Después de ver cuál de los dos es el reactivo límite, con ese hacemos los cálculos. Y
después de que hallemos la sustancia solicitada en moles, esta sustancia solicitada en moles la pasamos a gramos. Es exactamente lo que estamos haciendo acá. Y ese es el procedimiento. Bueno, vamos a revisar los ejercicios que están para esta semana con respecto a la semana 8. Entonces, estos ejercicios tienen que ver el saber, que es lo que se está preguntando. En el saber se está diciendo que hagas una historieta con personajes y dibujos y diálogos. Puedes hacerlo a mano en el cuaderno, le tomas una foto, la anexas en el trabajo. Y el tema del diálogo, ¿cuál va a ser entre los personajes de tu historieta? Reactivo límite. ¿Ya? Entonces tú inventas una historia sobre la definición de reactivo límite, etcétera, y la dibujas ahí. En la siguiente reacción se han dado 4 moles de ácido clorhídrico y 3 moles de hidróxido de sodio. Entonces aquí las reacciones son 1 a 1. 4 y 3, pues ¿cuál va a ser el reactivo límite? Pues el que está en menor cantidad, que sería el hidróxido de sodio, porque la reacción es 1 de ácido por 1 de hidróxido. ¿Y cuál es el reactivo en exceso? Pues el en exceso sería el ácido clorhídrico. ¿Qué cantidad en gramos producida? Pues obviamente vas a tomar, en este caso, la que es reactivo límite, la que son las 3 mol de hidróxido de sodio. Con eso, sabiendo que una mol de hidróxido produce una mol de cloruro de sodio, después de hacer ese cálculo, las moles de cloruro de sodio las pasas a gramos y listo. Teniendo en cuenta el reactivo límite. El 2. En esta reacción, una chica por ahí el día de ayer me estuvo preguntando 300 gramos de ácido permangánico. El ácido permangánico es este, con 300 gramos de hidróxido de potasio, que es este. ¿Cuál es el reactivo límite? Primero que todo, hay que pasarlos a moles, estas dos cantidades a moles. Y luego de tenerle moles, escoges que el reactivo límite, con ese hace los cálculos y con este mismo haya la cantidad de permanganato de potasio que te están preguntando. Aquí hay un problemita de reto en estos ejercicios. Bueno, este es normal como se hace, como hicimos los anteriores, especialmente como se hizo el último. Revisen la grabación varias veces para que podamos entenderlo. Y en caso dado me están preguntando, ahorita les envío la grabación también que yo hice de la explicación de un ejercicio ejemplo para que lo tengan en cuenta. En la reacción que tenemos acá, ya han colocado a reaccionar 400 gramos de ácido fosfórico. ¿Cuál es? Es este, el ácido fosfórico, que señalo ahí con el cursor, con 480 gramos de hidróxido de calcio. ¿Cuál es el reactivo límite? Entonces, hay que pasarlo a moles y determinar cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso. Hallar la cantidad de fosfato de calcio, o sea, de esto que se produce. O sea, escoges el reactivo límite en moles y con eso haya las moles de fosfato de calcio que luego las pasas a gramos. Y este es el ejercicio de reto. ¿Cuál es el ejercicio de reto? El ejercicio de reto es el ejercicio 4. ¿Por qué es de reto? Porque la cantidad de reactivos que nos dieron, no los dieron impuros. O sea que a estos 300 le sacas el 70%, será la cantidad pura. Y a estos 200 le sacas el 80% y también será la cantidad pura. Luego esas cantidades que haces, las pasas inmediatamente a moles. Y después de que estén en moles, entonces determinamos cuál es el reactivo límite de los dos y ese será la base para hacer el cálculo de quién, del bromuro de aluminio, que es el que está aquí en la derecha, que se produce, ¿ya? Y como nos va a dar en gramos, pues obviamente lo vamos a pasar, perdón, como nos va a dar en moles, inmediatamente lo pasamos a gramos. Aquí hay un video también de otros profes que hacen explicación con tablero, con marcador, etcétera, para también que revises los procedimientos. Y algunos chicos que de pronto entienden un poco más el video de YouTube, no importa, cualquier procedimiento que hagan está bien desde que sea completamente lógico. Bueno, aprovechen el tiempo, muchachos. Ya sé que es un poquito condensada, sé que en clase tenemos que hacer ejercicio tras ejercicio para poder que nos quede más claro el tema, pero muchachos, entonces hacemos un gran esfuerzo para que nos quede claro acá. Solicito entonces que por favor, entonces revisen revisen la guía, revisen todo lo necesario para que las cosas salgan bien. Está a punto de ya finalizarse, de cerrarse la reunión, muchachos, entonces tomo aquí pantallazo y les envío un gran saludo
Esta es la última semana con ustedes, la otra semana no tienen actividades con profes, entonces la otra semana va a ser de diálogo con notas. De pronto si hacemos reuniones para mirar algunos acuerdos, alguna revisión de notas, pero los chicos que han entregado todas sus actividades